Hola a todos, en el siguiente video vamos a ver la solución al siguiente ejercicio de vigas, en la cual vamos a tener una sección que va a variar en su altura con un ancho de 0.2 metros. Entre las características que vamos a tener de la viga vamos a tener un módulo de elasticidad de 23 gigapascales, un coeficiente de Poisson de 0.20. La altura va a variar, vamos a tener como tal tres alturas que van a ser 0.2, 0.5 y 1 metro. Pues este es dos veces la altura de acá, y esas alturas se hacen con el fin de verificar hasta qué punto las teorías de Euler-Bernoulli y Timochenko-Ehrenfest van a ser correctas. Vamos a calcular entonces en el programa Midas-Gen las respuestas en una solución teórica que vamos a obtener en MATLAB mediante el ensamblaje matricial, y una respuesta con máxima mediante el uso de funciones de discontinuidad. Entonces, pasando a la solución con Midas-Gen, con el programa Midas-Gen en su versión 2019, vamos a solucionar la viga tanto para Euler-Bernoulli como para Timochenko-Ehrenfest. Podemos hacerlo con cualquiera de las tres secciones, va a ser el mismo proceso. Para el caso de este video y para que no se nos alargue demasiado, vamos a tomar 0.5 metros. Lo primero que vamos a hacer será definir las unidades que vamos a manejar. Para eso vamos aquí, herramientas, sistemas de unidades, vamos a manejar la longitud en metros, las fuerzas en kilonewton, y el resto lo podemos dejar como queramos porque no nos va a afectar. Lo siguiente después de cuadrar las unidades será definir el tipo de estructura. Vamos a decir que va a ser bidimensional, por lo tanto vamos a escoger este plano XZ, que es el más sencillo de tomar por convención. Ok, lo siguiente será cuadrar, si es necesario, un sistema de unidades definido por el usuario. Entonces vamos a escoger una vez más el plano XZ y vamos a cuadrar nuestro sistema de coordenadas. Vamos a ver que sea algo que nos convenga en el dibujo. Por el momento vamos a tomar únicamente cada metro. Listo. Entonces vamos a decirle que el origen esté aquí. Ok, solamente le damos ok, y aquí en grilla es donde vamos a decir que va a estar cada metro. Entonces aquí le vamos a decir en X 1 metro, en Y 1 metro. Ok, y ya tenemos unos puntos que nos van a ayudar con el dibujo. Una vez definido el tipo de estructura, vamos a crear las propiedades del material. Lo siguiente sería la sección. Podemos hacerlo desde esta misma pestaña o podemos irnos a esta pestaña, a esta parte del menú de acá. Y aquí es donde uno decide si requiere trabajar con Euler-Bernoulli o con Timochenko. Recordemos que Euler-Bernoulli no considera la deformación por cortante, mientras que Timochenko sí. Entonces, primero trabajemos con Euler-Bernoulli y vamos a desmarcar esta casilla. Ok. Ya definidas las propiedades del material y la sección, entonces podemos pasar a dibujar nuestros elementos. Vamos a crear el primer nodo en las coordenadas 0, 0 para facilitar la lectura de los datos. Vamos a crear nuestro primer nodo en 0, 0. Después vamos a usar una opción que se llama trasladar nodos. En la opción trasladar nodos podemos crear una copia. Y vamos a decirle aplicar, y ahí tenemos nuestros nodos ya creados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear los elementos. Para crear los elementos vamos a decirle qué tipo de elemento vamos a utilizar: el tipo de viga general, el material 1, y vamos a usar la sección de 1 metro. Y ahora lo único que vamos a hacer es unirlos. Ahí hemos creado nuestros elementos. Pues eso es más que todo para la facilidad de agregar tanto los soportes como las cargas. Aunque las cargas podríamos haber creado unos elementos que vayan hasta 2.9, como pues lo dicta el ejercicio, 2.9 y hasta 3.1, pero nos permite agregar cargas de esta forma, entonces lo vamos a hacer así. Además, esto nos permite comprobar también qué tan válido es el programa en condiciones de carga en la que no sepamos pues desde el inicio qué condiciones de carga vamos a tener. Bien, una vez creada
la estructura, vamos a crear nuestras condiciones de frontera. Podemos ver que pues va de una forma más o menos intuitiva los menús. Vamos a definir los soportes. Los tipos de soporte vamos a decir que son pues los que vienen por defecto, y vamos a seleccionar los grados de libertad. Como podemos ver aquí tenemos un empotramiento, es decir, restricción en X, Y y en rotación. Y como lo dijimos acá, X, recordemos que nuestro eje Y en realidad es el Z global, hay que tener cuidado aquí con estas cosas. Y la rotación sí en el eje Y. Recordemos que los ejes que tomamos fueron XZ, sería XZ, y hacia dentro de la pantalla, como se muestra en esta imagen, sería el eje Y. Esta imagen nos sirve como referencia. Ese es un detalle en el cual pues debemos tener cuidado para no confundirnos con estos ejes que definimos al inicio. Seleccionamos el nodo que queremos aplicarle la restricción, y aquí podemos ver las restricciones con esta representación gráfica. La siguiente restricción sería en X igual a 2 metros y en X igual a 4 metros. Aquí hay que tener cuidado, porque si bien en este tipo de análisis de viga no tiene problema si lo agregamos como un apoyo de segundo género o de primero, cuando analicemos con tensión plana sí vamos a tener problema con poner si es de segundo género o de primero, porque esto va a inducir una fuerza axial, y ese también es uno de los puntos que no tienen en cuenta pues las teorías clásicas de viga. Entonces bueno, por el momento vamos a decir que es únicamente en Z, agregarle a estos dos apoyos y aplicar. Perfecto. Una vez aplicadas las condiciones de frontera, vamos a aplicar las cargas. Vamos a decirle cargas de elemento. Aquí se dice pues que son los elementos tipo viga que vamos a cargar, y aquí nos muestra la estructura de cómo se carga pues la viga con este tipo de cargas distribuidas, pues uniformemente distribuidas, donde podríamos pues cambiar esto con trapezoidales si lo quisiéramos, o como quisiéramos agregarla realmente. Por el momento vamos a dejarla así. Vamos a decirle que el X0 va a ser a 0.9 metros y el X2 lo vamos a dejar a 1 metro. La carga está en el eje global Z, por lo tanto necesito el signo. ¿De cuánto va a ser la carga? 1 meganewton por metro equivalen a 1000 kilonewton por metro. Recordemos que estamos trabajando en kilonewton por metro. Vamos a seleccionar donde queremos aplicar esta carga y vamos a darle a aplicar. Y ahí vemos cómo se nos agrega la carga. Vamos a hacer lo mismo pero con el otro elemento ahora sí. Y ya tenemos nuestra carga distribuida aplicada. Y ahora sí, lo siguiente sería, ya pues con los apoyos y con las cargas podríamos realizar análisis. Si quiero que me muestre más opciones, pues como para ver si puse bien el modelo, podemos darle vamos a utilizar las siguientes opciones. Vamos a decirle que me muestre los soportes, voy a decirle que me muestre las cargas y le voy a decir que me muestre quiero decirle que me muestre los valores. Está acá la opción. Ahí podemos ver que la carga está bien aplicada, 1000 kN por metro. Aquí vemos la disposición de los apoyos y ya podemos realizar el análisis. Vamos aquí a la pestaña de análisis, realizar análisis, o desde aquí directamente. Listo, ahora ya podemos ver que el modelo pues ya se resolvió, y vamos a ver la parte de las respuestas. Vamos a decir aquí por ejemplo de reacciones, que sería lo primero que uno verificaría. Reacciones, esperamos que cargue. Vamos a decirle aquí que me muestre en las fuerzas en Z, puedo decirle también que me muestre momentos. Vamos a decirle que me muestre los valores, voy a decirle que los valores me los muestre con 2 decimales. Y aplicar. Bueno, ahí se están mostrando, solamente que hay un problema con los colores, entonces voy a decirle ocultar a esta estructura y ya puedo verlos mejor. Aquí tengo 75.94, aquí 177.01 y aquí tengo 52.94 en cuanto a las reacciones, y vamos a compararla con nuestro código en MATLAB, el cual vamos a correr con la altura deseada.
Perfecto. Una vez el programa de MATLAB termina, podemos comprobar las reacciones. Aquí fuerzas áreas de equilibrio, vamos a ver las reacciones, nodo 1, QY, que sería pues nuestro mismo eje Z en el programa Midas, y aquí tenemos menos 52.94, lo mismo que tenemos acá. Recordemos que aquí pues la flecha nos indica el sentido, ¿no? De pronto aquí se alcanza a ver un poquito pues la flecha. En la siguiente pues tendríamos 177 y acá también 177.01. Un pequeño problema pues de precisión, no de precisión sino de la visualización de resultados. Por ejemplo, puedo ver la rotación o el empotramiento de esta forma, empotramiento en Y. Y aquí está 57.75, 57.75 menos 57.75. Recordemos que esto pues maneja una convención un poquito diferente a la que nosotros manejamos y por eso es el cambio de signos. Eso sería todo por el análisis de Euler-Bernoulli. Ahora vamos a hacer el análisis con Timochenko. Ahora sí, el cambio para Timochenko procede prácticamente todo igual, excepto por ese chuleadito de la sección donde dice si considera o no la sección por cortante. Entonces voy a desbloquear el archivo, me voy a ir aquí a propiedades, voy a decirle propiedades del material, perdón, a sección, le voy a dar modificar, y lo único que voy a decir es decirle que considera la sección por cortante, ok, la deformación por cortante, perdón, le voy a decir que considera la deformación por cortante, ok, voy a cerrar y le voy a correr el análisis una vez más. Y listo, esto sería ya el análisis para la viga de Timochenko. Vamos a ir a resultados y aquí vamos a ver unas cosas más. En cuanto a las reacciones, pues voy a comprobar el momento. Voy a decirle que me muestre el valor menos 41.3. Muy bien, y aquí en MATLAB voy a ver los resultados. Entonces aquí está, menos 41.3, que sería pues prácticamente el mismo, solamente que no configuré la cantidad de decimales que quería ver. Listo. Si comparamos pues el resto de reacciones va a dar exactamente lo mismo, porque pues internamente Midas usa la misma teoría pues que el ensamblaje matricial. ¿Cuáles son las otras opciones para ver los diagramas? Podemos ver por ejemplo las fuerzas cortantes. Entonces vamos a irnos aquí a fuerzas, diagramas de viga. Vamos a decirle aquí que nos muestre pues cualquiera de las que necesitemos. Fuerzas en Z sería lo equivalente a fuerzas cortantes. Vamos a decirle que nos muestre exacta. Puedo pues seleccionar, tener diferentes selecciones. Voy a decirle que me muestre los valores, aplicar. Aquí me muestra pues como unos colorcitos y aquí me muestra pues los diferentes valores. Si lo comparo pues con los obtenidos en MATLAB, vamos a ver las mismas respuestas. Aquí podemos observar el menos 41.28, menos 41.3, pues si le cambio la precisión vamos a llegar al mismo punto. Ok, punto 29, hay una pequeña diferencia. Menos 121.47 y vamos a tener la misma en la parte de acá en tanto a cortantes. Si quiero ver por ejemplo las deformaciones, también lo puedo hacer igual que los momentos, simplemente es escogerlo aquí, momentos en Y, que serían los flectores, y podemos ver el diagrama de momentos flectores. Podemos ver por ejemplo las deformaciones, la forma deformada, vamos a escoger únicamente la que nos interesa, vamos a decirle que nos dé unos valores y aquí está. Como podemos ver aquí únicamente me muestra la deformación nodal y la interpolación la hace entre nodos con líneas rectas, lo cual pues no es muy deseable que digamos. Y que vamos a darle aquí la opción que nos diga como la deformación real, y aquí ya nos suaviza y nos interpola los desplazamientos con una función más realista. Listo. Si la comparamos pues igualmente con nuestra gráfica, pues vamos a ver que es muy similar. En cuanto a los valores también, el máximo, que sería 0.59, volvamos aquí, sería el equivalente pues al nodo 10 en el código que realizamos para el ejercicio.
y podemos ver que es el mismo valor. Lo siguiente que podemos hacer pues sería revisar la deformación angular. Para esto vamos a utilizar pues un gráfico de colores. Vamos a decirle la rotación en Y, voy a decirle que también muestre la deformada y ok. Y ahí vamos a ver de alguna forma una forma de relacionar como la rotación, aunque no tenemos como tal un gráfico de este ángulo de giro θ. Pues lo mismo es para Euler-Bernoulli o como para Timochenko. Bien, con el nuevo archivo creado, pues lo primero que vamos a hacer será esta vez guardarlo con el nombre adecuado. Y vamos a empezar a configurar nuestro espacio. Bien, vamos a crear nuestro primer elemento entonces. Y listo, ya crearemos pues una parte de nuestra viga. Ahora vamos a crear los elementos como tal. Después los vamos a dividir. Entonces aquí en elementos, crear elementos, vamos a seleccionar qué tipo de elemento vamos a crear. Elementos de tensión plana de 4 nodos son los recomendados, porque los de 3 nodos únicamente los recomienda para cambios de sección o para, sí, cuando quieres cambiar del elemento de 4 nodos de un tamaño a otro. Entonces se recomienda estos elementos como de transición únicamente. Aquí nos dice que no hemos creado el material y ese es un problema de seguir esta parte. Vamos a crear una vez más el material, que efectivamente no lo habíamos creado, sino que lo creamos anteriormente. Vamos a crear, aquí no creamos una sección sino un espesor y ok. Thickness 0.2 metros. Cerrar. Ahora sí podemos crear nuestros elementos de tensión plana y vamos a empezar a crearlos en sentido antihorario. Entonces aquí vamos a utilizar la opción dividir. Vamos a decirle que va a ser el tipo planar y vamos a darle la cantidad de divisiones que necesitamos. ¿Cuántas divisiones queremos en X? Tenemos 1 metro, vamos a querer 10 divisiones en X para que nos queden de 0.1 y nos quede fácil de agregar la carga. Las divisiones en Y, 0.25, recordemos que tienen que ser lo más cuadrados que se puedan. Serían 2,5, pues tendríamos que coger 3. Aplicar. Estos serían elementos más o menos cuadrados. Ahora sí, vamos a irnos a los puntos deseados. Podemos buscar nuestras condiciones, sobre todo para agregar la carga. Perfecto, ahí ya queda aplicada la carga y ahora sí ya puedo agregar las condiciones de frontera. Listo, ya tendríamos nuestro primer modelo, el cual pues vamos a realizar el análisis. Antes de realizar el análisis vamos a guardarlo, vamos a guardar una copia y vamos a correr el análisis. Listo, el análisis ya corrió y podemos ver nuestra primera aproximación de los resultados. Aquí podemos ver por ejemplo las deformaciones y podríamos ver la deformación en Z. Si quisiera yo podría realizar cortes y esa es una de las ventajas de este programa, es la representación gráfica de los resultados. Y ahí estaría el diagrama del eje neutro, la cual podríamos compararla con las respuestas obtenidas teóricamente. Aquí por ejemplo podemos ver para x igual 3 menos 000631. Recordemos que esto pues no es ni Timochenko ni Euler-Bernoulli,
por lo tanto pues no vamos a llegar a la respuesta exacta, pero es una forma de validar precisamente estas teorías. Y ahí está 000, 399, es muy cercano aunque no es exactamente lo mismo. Ahí vemos pues ya se empieza a notar pues los errores. Otra de las opciones que nos da este programa para extraer resultados también es, aparte de los diagramas de corte, también pues la sumatoria de fuerzas, y podemos obtener las reacciones, bueno, si podemos obtener los cortantes y los momentos. Entonces con esta opción, donde vamos a realizar una suma en una dirección específica, vamos a decirle que pues vamos a realizarle a una placa, la tolerancia la dejamos como está, y aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta la dirección en la cual creamos esto, porque esto va a definir los ejes. Únicamente tenemos que preocuparnos por esta. El siguiente punto únicamente es de dirección, no tiene nada que ver con la suma. Él va a sumar únicamente en la cara. Vamos a decirle calcular. Aquí se alcanza a medio ver el eje X y el eje Z, y esa es precisamente pues la convención que queremos, XZ. Y aquí estaría fuerza en Z hacia arriba, que sería el equivalente a la fuerza cortante, y el momento en Y, que esta también nos cambia. Aquí nos cambiarían ambas convenciones, ¿sí? Porque recordemos que la fuerza cortante nosotros la medimos hacia abajo, y el momento nosotros lo definimos como la tracción de la fibra inferior, mientras que aquí está hacia el eje Y, estaría entrando en la pantalla, es decir, generaría un momento de esta forma. Aún así es más sencillo manejar con este, simplemente multiplicar por menos esto como para no embolatarse. Bien, veamos por ejemplo la comparación. ¿En qué punto estoy? Tomemos un punto conocido, el cual nosotros querramos identificar. Vamos a tomarlo aquí en 3 metros. Aquí podemos ver por ejemplo la fuerza cortante, sería 70.92, mientras que por acá obtendríamos cortante en X igual 3 metros 121, lo cual pues ya es, perdón, aquí sería 21, lo cual ya es una diferencia significativa. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos refinar esta malla. Esa sería una opción de refinamiento. Ahora sí, hay alguna diferencia aquí con los apoyos, digamos, pues podemos ver que no hemos cambiado en X, entonces no hay diferencia, así que podríamos hacerlo así. Estos elementos siguen cumpliendo pues la relación de aspecto, estarían más o menos 2 a 1, por lo tanto todavía funcionan bien. No estarían, la máxima permitida pues es 1 a 4 para este tipo de elementos cuadrados. Vamos a realizar una vez más el análisis y ya podemos ver nuevamente los resultados. Se puede observar pues por ejemplo la fuerza cortante va cambiando la respuesta, va dando 45. El momento en cambio sigue un poco elevado. A ver, veamos el momento, menos 74. El momento en X igual 3, 73. El momento ya va convergiendo, pero la fuerza cortante no. Porque la fuerza cortante no converge, es porque este elemento, o al menos en este programa, hay un pequeño problema, y es el siguiente, que vamos a mostrarlo aquí en la forma en que se muestran los resultados de esfuerzos. Estos serían los esfuerzos sigma X. Veamos los esfuerzos XZ, perdón, aquí utilizan la convención del usuario XY, y el problema va a ser aquí, cuando yo le diga que me haga unos cortes, por ejemplo en X igual 3 metros, que es el que estamos comparando. Y aquí viene uno de los problemas del software, y es que no llega al 0 precisamente, sino que llega hasta un punto más elevado, por lo cual pues no hay un pequeño problema. Esto que indica que necesitamos refinar más en los extremos, y es lo que vamos a hacer en este momento. Y vemos cómo va bajando un poquito, pero aún no llega al 0, por lo que pues debería mejorar un poco la solución, pero aún así la solución es difícil hacer que esto converja. Necesitaremos una malla aún más refinada aquí.
Bueno, ese sería pues parte de las opciones que tiene de mostrar resultados este programa. Otra de las opciones pues va a ser los desplazamientos y pues las reacciones, ¿no? Las reacciones, ¿cómo se ven las reacciones? Vamos a ver por ejemplo las en Z, es decir que muestra los valores también. Aquí hay un detalle y es que aquí pues me muestra reacciones en cada uno de los puntos. Aquí por ejemplo, ¿cómo se lee el resultado de aquí? Porque es un poquito difícil leer este resultado de esta reacción. Se lee de la siguiente forma. Simplemente vamos aquí. También esta opción es muy útil, la de sumar. Vamos a darle aquí y vamos acá. No puedo echar por acá, entonces pues simplemente cambio la convención y ya está. Y aquí ya tengo pues las respuestas de las reacciones, que son pues las mismas. Simplemente hay que saber hacia dónde van los ejes. El Z va hacia arriba, sí. El Y esta vez viene hacia acá, por lo tanto el momento va a ser positivo, no tengo que cambiarle nada. Esta es la reacción, sería 31.19 en momento. Veamos qué reacción me está dando por acá. En momento 39. Bueno, hay una diferencia considerable ahí, pero pues tienen el mismo, digamos que tienen el mismo orden de magnitud. Lo mismo pasaría con estas reacciones de acá, las cuales pues habría que cambiar un poco el color para poderlas ver. 156.9. Aquí también, aquí tendríamos 162. Ya vemos que se acerca un poco. Y lo mismo pues habría que tener cuidado pues para que las respuestas del mismo modelo vayan convergiendo entre sí, tomando unos puntos en los cuales podamos ir comparando los resultados para ver si efectivamente la respuesta está llegando a un punto o no llegamos pues a la convergencia de resultados. Dentro pues de las opciones para mostrar los esfuerzos están lo que ya se mostró de los esfuerzos sigma x, los esfuerzos cortantes, esfuerzos el máximo cortante. Podemos entre las opciones de visualización agregar curvas de nivel. Podemos controlar pues los rangos de colores que vamos a utilizar para pues sacar la mayor cantidad de información posible, entre otras opciones que tenemos, pues ya serían manejándolas con más detenimiento. Muchas gracias.